confirman, por favor, si ya se está compartiendo pantalla? Sí, Manuel, ya se está compartiendo. Vale, perfecto. Entonces, el día de hoy les estaré comentando sobre la metodología que usamos nosotros para realizar la valoración de renta fija internacional. Entonces, la presentación estará dividida en 5 partes. Lo primero son los conceptos básicos que nosotros utilizamos, unas definiciones a tener en cuenta. Posteriormente, les voy a mostrar los insumos que usamos para realizar la valoración en el día T. Diana, ¿ahí me escuchas? Escúchame, que te dije por el siguiente para que me alumbrara la pantalla y se me colgó. Después hablaré sobre las curvas de rendimiento, las curvas de referencia que utilizamos también. Estas son parte de nuestros insumos de valoración. Posteriormente les mostraré ya cómo determinamos los precios de valoración a partir de la información de mercado recopilada para el día de valoración. Y finalmente les mostraré algunos ejemplos de cómo realizamos la valoración por nivel 1. Listo. Entonces, comenzando con los conceptos básicos, lo primero de todo es importante tener en cuenta que es un título de renta fija. Estos son instrumentos de inversión de renta fija, son emisiones de deuda que realizan el gobierno y las empresas a nivel internacional. Estos también son llamados títulos de contenido crediticio y le otorgan al poseedor un derecho a recibir unos pagos periódicos de interés, además del pago del cupón, del capital, perdón, al vencimiento de la inversión. Sin embargo, este interés puede estar determinado por una tasa fija o puede estar atado también al comportamiento de un indicador del mercado. Esto va a depender principalmente de cómo se vaya a parametrizar el título al momento de la emisión. Dentro de nuestro segmento de renta fija internacional también se incluyen títulos estandarizados de emisiones de deuda de emisores extranjeros y también de emisores colombianos que son colocados en el mercado global. Estos títulos estandarizados son títulos a los cuales se les asigna un mnemotécnico específico que identifica un título único y tiene las condiciones financieras específicas previamente establecidas. Entonces, dentro de los títulos de renta fija se tienen muchas parametrizaciones que van a cambiar, que van a tener efectos en el comportamiento del título. Por decirlo de cierta forma, pues hay títulos en donde su pago de interés es completamente fijo el momento de emisión hasta el vencimiento. Sin embargo, hay títulos donde a partir de cierto periodo de tiempo dejan de ser fijos y comienzan a pagar un interés variable que está atado a un indicador de mercado. Estos son títulos a tramos. También tenemos títulos que en lugar de pagar el pago del capital al vencimiento y la inversión, esto lo que van haciendo son amortizaciones del capital a lo largo de ciertos flujos del bono. O también podemos tener títulos que tengan opcionalidad de compra y venta, de los cuales les estaré hablando más adelante. Entonces, las operaciones, estas son operaciones de compra-venta definitiva de títulos celebrada para cumplimiento dentro de un plazo considerado como de contado. Para efectos de nuestra metodología, esta condición es un parámetro que se aplica con un valor máximo de fecha de cumplimiento de T más 2. Las operaciones, aquí me adelanto un poco, las operaciones son parte de los insumos que nosotros recibimos por parte de nuestros proveedores y es información de mercado que se tiene en cuenta al momento de realizar la valoración diaria. También está el precio sucio, el cual es un precio porcentual con 3 decimales, el cual tiene en cuenta los intereses causados y pendientes sobre el título desde la fecha de emisión o último pago de intereses hasta la fecha de valoración. Para realizar el cálculo del precio sucio, lo que se hace es traer a valor presente los flujos futuros que va a pagar el bono a lo largo de su periodo. Entonces, FI va a corresponder a cada flujo en donde va a estar traído a valor presente por una tasa de descuento. Esta puede ser la TIR, puede ser una tasa de referencia o una tasa acordada al momento de la emisión del título. Y posteriormente, una vez se tienen en valor presente cada flujo, lo que se va a realizar es
la sumatoria de cada flujo y ya con esto se tiene el cálculo del precio sucio. Siguiendo con el concepto del precio sucio, también se encuentra el precio limpio, el cual es un precio porcentual con 3 decimales y este se obtiene al sustraer del precio sucio los intereses sobre el título causados desde la fecha de emisión o último pago de intereses hasta la fecha de valoración. ¿Cuál es la ventaja del precio limpio? Pues que al no tener en cuenta estos intereses o el cupón, el precio limpio viene a estar dado por la oferta y demanda del bono en el momento de la valoración. También tenemos la TIR o tasa interna de retorno, que es la tasa efectiva anual de rentabilidad del título, aproximada por un redondeo mundial hasta con 3 decimales. Esto viene siendo pues la rentabilidad esperada que se espera obtener del bono en un periodo de un año. Las curvas de referencia. Estas son curvas estimadas de cero cupón que sirven como tasa de referencia para el descuento de los flujos proyectados en la valoración de los títulos. Estas curvas también son parte de los insumos que nosotros utilizamos para la valoración. Estas las generamos nosotros y más adelante les comentaré de cómo se calculan y cómo están compuestas las canastas para cada curva que tenemos. Las contribuciones de mercado son posturas reportadas por los agentes del mercado de las cotizaciones de compra bid y venta que son ASC sobre los instrumentos de renta fija internacional. Estos también son insumos que recibimos y también hacen parte de información de mercado para realizar la valoración. Y por último, los bonos con opcionalidad, que estos son títulos con opcionalidad de compra, call o venta put. Y estos permiten ejercer el derecho de comprar o vender el título en un momento previo a la fecha de maduración. Dependiendo del tipo de opcionalidad que sea, que esta también se define al momento de la emisión del bono, puede ser una opcionalidad americana que tiene pues, varias fechas para poder ejercer el derecho de compra-venta, o puede ser por ejemplo, una opcionalidad europea que esta sí cuenta únicamente con una sola fecha para ejercer este derecho. Siguiendo un poco, ya les comentaré de los insumos que nosotros recibimos para la valoración en renta fija Dime, internacional. estoy, Precia toma la estaba en siguiente una depresión información. de valoración de títulos internacional. Entonces, los insumos que nosotros recibimos son operaciones registradas en los sistemas de información. Estas operaciones nosotros las filtramos, tenemos unos filtros y en caso de que pasen estos filtros utilizamos esta información, pero de esto hablaré más adelante cuando les comente sobre la determinación del precio de valoración. Y también recibimos las cotizaciones o posturas de mercado. Precia suscribe contratos de suministro de información con los sistemas de negociación en tiempo real, que son Bloomberg y bolsas centroamericanas como Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Y de aquí es de donde conseguimos la información que les vengo a mencionar, o también conseguimos información de rentabilidades para armar nuestras curvas de referencia. Siguiendo con las curvas de referencia, estas vienen siendo curvas cero cupón, que estimamos a través de la metodología de Nelson y Siegel, la cual define los siguientes parámetros, en donde S sub T va a ser la tasa de interés o rendimiento para un plazo T, y beta 0, beta 1, beta 2 y tau se obtienen con base en las tasas de referencia observadas para los títulos soberanos, lo que permite tener en cuenta un factor de riesgo país de acuerdo a la moneda de emisión de los títulos. Estos parámetros también van a tener en cuenta factores muy importantes que son como el nivel de intereses a largo plazo, a corto plazo, y también van a ajustar la curvatura de la curva con el plazo del tiempo. Precia realiza la construcción de las curvas de referencia definidas en la misma moneda de origen del bono. Entonces, para los bonos soberanos en dólares americanos se asigna como curva de referencia la curva obtenida de los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos de América.
En este sentido, se genera una curva de referencia por cada una de las monedas en las cuales están expresados los títulos del vector de renta fija internacional. Entonces, recapitulando un poco este ejemplo, si a nosotros nos llega eh, un título emitido de Estados Unidos que esté en dólares, se le va a asignar a la curva USD y al mismo tiempo nuestra curva USD va a usar como bonos, como títulos de referencia, o pues va a estar conformada su canasta por títulos que también sean soberanos de Estados Unidos y que se encuentren emitidos en dólares. Y de esta misma forma, este ejemplo aplica para curvas como la COUSD, que van a ser bonos emitidos por el gobierno de Colombia que están en dólares americanos. Siguiendo ya un poco con la determinación del precio de valoración, teniendo en cuenta ya los insumos que nosotros utilizamos para cada día de valoración, entonces en los procesos de valoración de renta fija internacional, el cálculo de la tasa de rendimiento de cada título se divide en varios criterios dependiendo de la información de mercado que hayamos tenido en el día de valoración. Y esta va a tener un orden jerárquico, empezando con las operaciones. Entonces, si para el día de valoración nuestros bonos reciben o pues se tienen el valor que operaron, estas operaciones van a pasar por un filtro de monto, y que consiste en que se realiza una revisión del volumen diario de negociación para los títulos que se encuentran dentro del vector de renta fija internacional. En este caso, se toma la sumatoria total del monto de las operaciones y en caso de que éstas sean menor al límite establecido, que nuestro límite establecido es de $100.000, son excluidas de la muestra de valoración. Es muy importante tener en cuenta que en este filtro se está hablando es sobre la sumatoria total de las operaciones, porque muchas veces se puede llegar a generar la confusión de que solo se tienen en cuenta las operaciones que superan el filtro de $100.000. Sin embargo, esto es incorrecto, ya que aquí lo que importa es que en el total de las operaciones se pase este filtro. Entonces, no importa si una operación llega a ser de $100.000 y otra de 50.000, las dos se tendrían en cuenta. Sin embargo, para la determinación del precio, lo que se realiza es un promedio ponderado. Entonces, este promedio ponderado va a tener, pues para efectos de la valoración, va a tener una vigencia diaria y el cálculo del promedio ponderado se realizará de acuerdo a esta fórmula que les estoy mostrando, en donde primero se va a realizar una multiplicación del precio de cada operación por la cantidad de dicha operación. En caso de que sean múltiples operaciones, se van a realizar estas multiplicaciones y al final de esto se van a sumar los resultados. Una vez se tenga este resultado, se va a dividir sobre el monto total de las operaciones y de esta forma es como se obtiene el precio ponderado a partir de las operaciones obtenidas en el día de valoración. ¿Por qué es importante tener el precio ponderado? Pues porque claramente una operación de, por ejemplo, $1.000.000 debería afectar mucho más en el momento de valoración que una operación que solamente fue de 50.000, por dar un ejemplo. Entonces, continuando, en el caso de que no se tenga información de operaciones o que éstas no hayan superado el filtro del monto, se procede a realizar la valoración a partir de las posturas o cotizaciones de mercado, en donde el nivel de mercado es obtenido a partir del cálculo del promedio simple entre las medianas de las posturas BID y la mediana de las posturas ASC. Entonces, de esta manera, eh, para estos títulos que se tengan información de las cotizaciones o posturas, el precio de mercado va a ser el mid-market observado en las posturas suministradas por las diferentes fuentes de información. De la misma forma que con las operaciones, este efecto, este precio va a tener vigencia diaria y la obtención del precio a través de este criterio es considerado como valor justo de mercado o nivel 1.
Esto también incluye cuando se calcula por operaciones. Entonces, al calcular el precio tanto por operaciones de mercado como por cotizaciones, se le dice que el precio fue calculado por nivel 1. Y más adelante les mostraré un ejemplo de cómo se determina el precio ya cuando se tienen las cotizaciones. El precio teórico se calcula cuando en el día de valoración para ciertos bonos no se tienen información ni de operaciones ni de posturas o cotizaciones de mercado. Entonces, en ausencia de esta información, la determinación del precio de valoración se va a realizar de acuerdo a la curva de referencia a la cual se encuentra asociado el instrumento al momento de realizar la parametrización, que era lo que le comentaba anteriormente. Entonces, en caso de que tengamos un título que haya sido emitido por el gobierno en Estados Unidos y que se encuentre en dólares, este va a estar asociado a la USD. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Que no tengamos una curva en específica para el país en donde fue emitido el título. Entonces les doy un ejemplo. Si un título fue emitido en las Bahamas, pero se encuentra en dólares, entonces lo que se va a hacer es asignarle a ese título la curva que tenga la misma moneda y que tenga mayor liquidez. Entonces, para este ejemplo, un título que fue emitido en Bahamas y que se encuentra en dólares, se le asignará la curva USD, que es nuestra curva más líquida que está con la moneda del dólar americano. Teniendo esto en cuenta, el spread definido sobre la curva de referencia para el cálculo del precio teórico se calcula a partir del siguiente orden jerárquico. El primero va a ser el spread implícito en el último precio de mercado observado, seguido por el spread implícito en el precio de adquisición del cliente y por último el spread implícito en el precio de colocación del bono. Estos precios, por lo general, nosotros se los pedimos a los clientes al momento de que ellos solicitan la inclusión de un título. Entonces, al momento de que ellos solicitan la inclusión, ellos nos brindan un precio de referencia y ese precio de referencia, en caso de que no se tenga información de mercado, es un insumo que nosotros usamos para realizar la valoración por precio teórico. Y cuando se obtiene el precio a través de este criterio, es considerado como valor de referencia teórica o nivel 2. Y el cálculo está dado por la fórmula de aquí abajo, en donde como pues, es un poco parecido a la fórmula del precio sucio que le mostré anteriormente, en donde la lógica es que se va a traer a valor presente cada flujo futuro que va a pagar el bono, en donde K va a representar el número total de flujos que se va a tener, por lo general en la fecha de vencimiento. También no solo se tiene en cuenta los intereses o pago de cupón, sino también el pago de capital que se da al vencimiento del bono. Y se va a traer a valor presente con una tasa de descuento. En este caso va a estar conformada por la tasa de referencia. Esta tasa de referencia va a depender de tanto la curva de referencia que se esté utilizando como el plazo de vencimiento del título y también va a estar conformada por un margen. Este margen lo que hace o que refleja son los riesgos que no están incorporados dentro de la curva de referencia, que pueden ser como características que no están explicadas a partir de la curva de referencia. Y lo ideal, lo que nosotros queremos, por decirlo de cierta forma, es que este margen esté lo más pegado posible, o sea, esté lo más pegado posible al valor de cero. Y finalmente, sobre la determinación de precios, también están los bonos con opcionalidad que les venía hablando anteriormente. Estos son instrumentos que emplean la estructura a plazos de la curva de referencia para el cálculo del precio y metodología del yield to worst para el cálculo de la TIR, en donde yield to worst va a ser la tasa más baja o alta dependiendo de la opcionalidad del bono, si es un callable o un put, que pudiese recibir el tenedor del bono en caso de que el emisor ejerza la opción sobre el bono. Entonces, esta tasa, ¿cómo va a estar calculada? Esta va a ser el mínimo o el máximo
En caso de que sea un call, va a ser el mínimo. Entre el yield to call y el yield to call va a ser la rentabilidad calculada en cada momento en donde el bono tenga la opcionalidad o una fecha en donde se pueda realizar el derecho de compra que se va a hacer el yield to call, son la rentabilidad donde se puedan realizar la fecha de compra, la opción de compra, y va a ser el mínimo entre el yield to call y el yield to maturity, que va a ser la rentabilidad esperada del título hasta la fecha de vencimiento. Bueno, y ya siguiendo un poco con los ejemplos, entonces, eh, cuando se tiene información de mercado o se puede calcular el título por nivel uno, entonces puede ser tanto por operaciones o por cotizaciones de mercado. En caso de que sea por operaciones, como les mencioné anteriormente, lo que se va a realizar es la multiplicación de cada volumen por su precio. Entonces, sería multiplicar el 500 por el precio de 62.141, luego 500 por 62.11, así sucesivamente. Estos resultados posteriormente se van a sumar y se van a dividir sobre el monto total de las operaciones. Esto nos va a terminar resultando en un precio promedio ponderado de 62.447. Y finalmente, en el caso de que no se tengan operaciones o no hayan pasado el filtro, se procederá a calcular el precio por contribuidores o puntas de mercado, en donde el cálculo va a ser la mediana del bit, que en este caso va a ser 76.856. La mediana se obtiene al ordenar estos valores de menor a mayor y se coge el del medio. Y para el caso del ASC, la mediana es 80.24. Una vez tenemos las medianas, sencillamente lo que hacemos es calcular el promedio simple entre ambas, lo que resultará en un precio de valoración de 78.548. Entonces, listo. Eso sería todo. No sé si tengan dudas, comentarios. Sí, buenos días. Más que la metodología del cálculo para los precios, quería preguntar un poquito acerca de los mercados, los horarios. No es, pues ellos en Estados Unidos no siguen las mismas reglas acá, no hay proveedores de precio, entonces toca buscar como diferentes fuentes. ¿Podrían hablar un poquito más de eso, de qué reglas siguen para consolidar ese tipo de información? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, como bien mencionas, en Estados Unidos pues manejan horarios distintos a los que tenemos acá. Entonces, nosotros lo que hacemos es realizar consultas con Bloomberg. Tenemos una hora de cierre, por así decirlo, una hora fija, en donde nosotros descargamos tanto operaciones como cotizaciones de mercado a través de Bloomberg, y esta hora la hacemos alrededor de las 4 de la tarde. Entonces, a partir de esta hora es que nosotros recibimos muchas operaciones por parte de ellos y también información de cotizaciones, pero esto no implica que toda la información que nosotros tenemos nos llegue de Bloomberg o la recopilemos a las 4, porque como les mencioné también, Latinex, que es la Bolsa de Panamá, nos envía su información alrededor de las 3:30 más o menos, en donde nos da tanto operaciones como cotizaciones, y en el transcurso del día las otras bolsas centroamericanas también nos van brindando información. Pero lo que respecta a Estados Unidos y demás mercados internacionales, esa información nosotros la conseguimos alrededor de las 4 de la tarde por parte de Bloomberg. Veo que Mario tiene la mano levantada. Sí, gracias, buenos días. Es una consulta sobre el margen. Usted nos mencionaba que ese margen lo ideal es que esté lo más cercano a cero, pero ¿qué hay detrás como tal de insumos para construir ese margen? Si me puede indicar un poco más de información. Eh, no, pues ese margen ya, pues más que insumos, ya es una parte de los cálculos que nosotros realizamos internamente.
El margen se irá determinando dependiendo del riesgo del título y de la curva, pero no, pero por decirlo de cierta forma, no es que usemos insumos como como los que le mencioné anteriormente, de operaciones o cotizaciones para calcular este margen. Este margen puede ir cambiando pues, durante los periodos de tiempo y por lo general su cambio está sujeto a los cambios de la curva de referencia a los cuales esté asignado. Listo, muchas gracias. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, alguna duda. Pues parece que no.